¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la fisiología renal. Recuerden siempre en este apartado de Fisiopato, intento que veamos, así como en sus cursos, veamos primero la fisiología para después ver la Fisiopato. Entonces, hoy nos corresponde ver la fisiología. Mi finalidad con el tema del día de hoy es que ustedes entiendan cuáles son las funciones de los riñones, paso por paso, que entiendan cómo se forma la orina, cómo nosotros podemos valorar eso y todo lo que en realidad tendrían que conocer. No me voy a meter excesivamente en los detalles, sino que voy a hablar de lo más importante, de lo que tienen que recordar sí o sí. Y bueno, recuerden que estas clases de fisiología son una forma de resumen para que después, cuando hablemos de las enfermedades, que son un poquito más detalladas, las puedan entender. Y ya, esa es mi finalidad con el día de hoy, que ustedes entiendan a grandes rasgos cómo funcionan los riñones, porque puede ser que leamos ese capítulo y lo medio entendamos. Mi finalidad es que con varias cosas que traje el día de hoy, como esto, que luego hablaremos de eso, ustedes entiendan qué es lo que pasa con la fisiología renal. Entonces, sin más distracción, vamos a darle a esto. Vamos a empezar a platicar de todo lo que tengo aquí en la pizarra que me acompaña el día de hoy. A términos generales, podemos decir, esto es muy básico, que nosotros tenemos dos riñones. Y cuando hablamos de la fisiología renal, nos estamos refiriendo a cómo funcionan estos dos de aquí. ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué son tan importantes? ¿En realidad son tan importantes? ¿Será que sí sirven mucho o son un órgano más del montón? Yo pienso que son muy importantes, pienso que al igual que la parte de hígado son muy, muy top, entonces se los dejo por ahí. Y a grandes rasgos, ustedes puede ser que conozcan muchas funciones de los riñones, pero quise dejarles estas cuatro principales. Estas cuatro son las que creo que todos deberíamos de conocer de los riñones. ¿Cuál es la principal? Producir orina. Esa es la más evidente y la más fácil de recordar, la que sí o sí tienen que conocer, pero estas cuatro aquí, yo creo que si las conocen, saben a grandes rasgos qué es lo que hacen los riñones. Primero, produce orina, la principal de sus funciones. Segundo, también se encarga de producir eritropoyetina, que es muy importante para los glóbulos rojos. Para los glóbulos rojos. También produce vitamina D, que eso se relaciona con el metabolismo del calcio. Ya después hablaremos de eso. Y la presión arterial. Recuerden, esto probablemente lo vieron cuando platicaron sobre la regulación de la presión arterial en ese módulo de fisiopato, pero hoy no quiero que se centren en esta. Hoy no quiero que piensen en la parte de la presión. Quiero que piensen solamente en estas tres. Y principalmente, como les decía, hoy vamos a ver esta, la formación de orina. Que entendamos qué es la orina, que entendamos para qué sirve orinar, que entendamos cómo se formó esa orina. Esa es mi finalidad del día de hoy. Nada más para términos sencillos y para que podamos avanzar de una forma más práctica, la orina a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, es plasma que ya se filtró. Es decir, plasma de la sangre que se filtró por los riñones y se convierte en orina. Entonces, técnicamente, la orina es una modificación de la sangre, por así decirlo. Es una modificación del plasma sanguíneo. Y ya, nada más piensen, la orina es plasma filtrado, plasma modificado. Eso es lo que tienen que conocer por el momento. Y bueno, si nosotros hablamos de los riñones, ¿qué son? ¿De qué están formados o qué hay ahí? Bueno, los riñones, como cualquier órgano, tienen una parte de tejido funcional renal, que se llama parénquima, y un tejido conectivo renal, que se llama intersticio renal. Esos dos de ahí son a grandes rasgos lo que compone a un riñón. Es decir, una parte funcional, una parte que se encarga de hacer todas las funciones renales y una parte que le da estructura a ese riñón. Y juntos forman el riñón completo. Este parénquima o este tejido funcional es o está formado, por así decirlo, está organizado en forma de nefronas.
Las nefronas son la unidad funcional de los riñones. ¿Qué quiere decir eso de unidad funcional? Que una nefrona es lo más básico que hay en un riñón. Y si ustedes juntan un chorro de nefronas y las conectan ahí con un poquito de tejido conectivo, al final obtienen un riñón. Por eso se le llama unidad funcional, porque en sí, si juntamos varias, obtenemos un riñón. Y funcional porque es la que en realidad se encarga de hacer las funciones de los riñones. Entonces, si ustedes no han entendido bien qué es una nefrona, es un conjunto de células que se encargan de hacer la parte renal, la función renal. Son las células específicas que se encargan de sacar la chamba adelante. Eso es una nefrona. Y el riñón está lleno de esas nefronas. Y gracias a ellas vamos a poder producir orina. Vamos a poder hacer todos estos pasos para producir la famosísima orina. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque esto es un tutorial. ¿Cómo hacer orina en Fa? ¿Cómo hacer orina de forma muy sencilla? Como pueden ver, estoy tomando un exceso de agua a cada rato. Estoy tomando agua para después producir orina, porque eso es parte del tutorial, tomar agua. Entonces, vamos a platicar de cómo formar esto. Por el momento solamente hemos dicho sus funciones de los riñones a grandes rasgos, cómo está conformado un riñón, qué es lo que hay ahí, y hablamos que el parénquima principalmente son las nefronas. Las nefronas, como les decía, son las protagonistas de toda esta parte. ¿Qué es una nefrona? Conjuntos de células ahí que se juntan para sacar adelante esta chamba. Y está compuesto de capilares. Recuerden que los capilares son vasos muy delgaditos, muy, muy delgaditos. Un, una cápsula de Bowman y un sistema de túbulos por aquí que se va a encargar de producir orina. Todo esto en conjunto que tengo dibujado por aquí, eso es una nefrona. Tenemos por aquí una arteriola aferente, capilares, como les decía, capilares glomerulares, arteriola eferente, cápsula de Bowman y todo este sistema de conductos que ahorita vamos a hablar a continuación. Pero esto de aquí, se los presento, es una nefrona. Por si alguna vez leyeron fisio o algo y no lo terminaron de entender, eso es una nefrona. Y en los riñones hay muchísimos, ¿ok? Estas nefronas se van a encargar, como les he estado diciendo, de producir la grandiosa orina. Y bueno, vamos a hablar ahora bien de estos pasos, de cuáles son los pasos para formarla. Primero tenemos la filtración. Como les decía, la orina es plasma filtrada, ahorita vamos a hablar de eso. Luego tenemos unos pasos que se llaman reabsorción y secreción. Y finalmente tenemos la excreción. Es decir, este último paso es cuando ya la formamos, ya está lista nuestra orina, solamente falta sacarlo. Como pueden ver, aquí está en orden. Primero filtramos, reabsorbemos, secretamos sustancias y finalmente cuando ya está lista, cuando ya crafteamos la orina, ya solamente la sacamos, la excretamos. Entonces, vamos por pasos. Vamos a formar orina juntos. Espero que se diviertan en esta interacción de formar orina con Julián. Esa es la finalidad de este video. Entonces, nosotros tenemos estas nefronas que son las que se encargan, como les decía, de formar orina. Ya dije esto como 4 veces, pero espero que quede muy claro. Esta nefrona tiene una arteriola aferente, capilares glomerulares y arteriola eferente. Y por aquí el sistema este de conductos. Las arterias se encargan de llevar sangre a un tejido. Y como pueden ver, este tipo de estructura tiene una arteriola por aquí y otra arteriola por acá. Tiene dos arteriolas, se encargan de llevar sangre. Entonces, estas dos arteriolas se encuentran entre capilares. Y recuerden que los capilares son vasos muy, muy, muy delgaditos. Son vasos muy finos. ¿Y para qué nos sirven los capilares en el cuerpo? Para el intercambio de sustancias, para que la sangre se pueda filtrar, porque son tan delgaditos que la sangre puede pasar. De eso sirve. Por ejemplo, ¿dónde más tenemos capilares? En los pulmones. ¿Por qué? Porque necesitamos que se filtre por ahí el aire, que el aire pueda pasar, que el aire pueda entrar de forma sencilla, porque los capilares son vasos delgados, son vasos que tienen capas muy finitas y donde las sustancias pueden pasar. Entonces, en este caso, como nosotros lo que queremos hacer es filtrar esta sangre, necesitamos vasos
delgados, vasos finos. Si en lugar de tener capilares aquí tuviéramos una arteria o una vena que es gruesa como tal, no podríamos filtrar nada. ¿Por qué? Porque necesitamos vasos que sean finos, vasos que en sus paredes permitan que las sustancias pasen. Entonces aquí les puse este ejemplo de capilares que son delgaditos como pueden ver. Y al ser tan delgados, la sangre puede filtrarse. Y quiero que vean el dibujo o lo que tengo dibujado aquí de arteriola aferente y arteriola eferente. No sé si se distinguen en la cámara o en el video más bien, pero dentro de este vaso yo tengo glóbulos rojos, tengo mis glóbulos blancos, tengo unos puntitos ahí de color café, unos puntitos de color azul, tengo un montón de puntitos y un montón de cosas. En la sangre hay un montón de sustancias, hay un chorro de cosas, hay un montón de células, hay un montón de proteínas, hay un montón de lípidos o lipoproteínas girando por ahí. O sea, en la sangre de verdad que hay de todo, ¿ok? Hay un montón de cosas, carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a pasar es que esta sangre que está cruzando por aquí se va a filtrar. Vamos a hacer que la sangre deje de estar en el vaso sanguíneo, deje de estar dentro del vaso y pase a este sistema de túbulos. Este sistema de túbulos de la nefrona, que es una cápsula, un túbulo contorneado proximal, un túbulo recto proximal, todos los túbulos que puedan leer, esto de aquí ya le pertenece a la nefrona, ya le pertenece como tal a la parte urinaria. Esto todavía le pertenece a los vasos sanguíneos, pero en el momento en el que el líquido se filtra hacia este sistema, ya no está en los vasos. El líquido dejó de estar ahí y ahora está dentro del sistema de túbulos. Y ahora estos túbulos se van a encargar de formar la orina. Pero lo primero que hacemos es filtrar. ¿Qué significa filtrar algo? ¿Qué es filtrar? Piensen, piensen, piensen. ¿Qué es un filtrado? ¿Cuántas veces en la vida han escuchado eso? No, es que la verdad eso es un filtro. Puede ser que lo hayan escuchado para muchos contextos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando presentaban el Lexani, no es que el Lexani solamente es un filtro. O no es que puedes traer esto para que filtres el elote, porque si no es que si no filtras el elote se queda con agua y así mejor filtralo para que aquí se quede el elote y lo usemos. Filtrar, no sé cuál es la raíz etimológica de filtrar, pero se refiere a que queremos quitar de un conjunto de cosas, quitar algo y quedarnos solamente con lo que queremos de ello. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera un montón de sustancias y las pongo en este filtro, me quiero quitar de algunas y solamente lo que pase de ese filtro es lo que me interesa. Eso es lo que ocurre con los riñones. Ellos van a filtrar la sangre. Lo que les interesa va a pasar al sistema de túbulos y lo que no, se va a ir y ya está. Sencillo. Pero el filtro es muy bueno. Ese filtro, el filtrado, está muy bien cuidado, ya está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque para empezar, el filtro no permite que se vayan glóbulos rojos, no permite que se vayan células, no permite que se vayan la gran mayoría de las proteínas, pero sí permite que se vayan ciertas sustancias que no nos sirven tanto, como desechos, tóxicos, etcétera, medicamentos, entre otras cosas. Entonces, el filtro es muy bueno. Y ojo, el filtro no es el único paso, y luego vamos a hablar de los otros, pero el primero es un buen filtro a grandes rasgos. Lo que hacemos con los riñones es que ellos eligen a grandes rasgos de que, oh, ¿sabes qué? Bueno, pues a ver qué cae. Vamos a ver qué tiras, vamos a ver qué ocurre aquí. Pues todo esto sí pasa, y aquí pasa una gran cantidad. Y todo lo que no pasa aquí, como les decía, continúa. Pero ese filtrado tiene una estructura particular. La barrera de filtrado está compuesta por lo siguiente. Lo que hice es hacer zoom de lo que tengo por aquí a este apartado aquí, para que veamos muy bien la filtración. Estas de color negro son estas de color negro que tengo por ahí, que son las células endoteliales del capilar. Recuerden, células endoteliales, capilares, ¿ok?
Esto que tengo por aquí es lo que hay dentro del capilar, es lo que hay dentro de la sangre todavía, o sea, dentro del vaso. Y esto de aquí, estos tres de aquí, esto y esto, es la barrera de filtración. Tengo las células endoteliales, una capa naranja por ahí, y tengo estas células que son parte de los podocitos. Los podocitos son unas células que tenemos ahí en las nefronas que se encargan prácticamente de tener unas prolongaciones que cumplen la función de barrera. Entonces, la barrera de filtrado tiene tres partes: células endoteliales, podocitos y unas proteínas que se ponen por acá, que son las membranas basales del endotelio y las membranas basales de los podocitos. Entonces, si ustedes ponen las dos membranas basales, se forma todo. O sea, queda algo más o menos así. Aquí las células endoteliales, aquí la membrana basal y aquí quedan los podocitos. Esas tres capas, como pueden ver, dejan un espacio muy estrecho, dejan un espacio pequeñito. Y en ese espacio, lo que pueda entrar por ahí va a pasar. Y lo que esté muy grande, como los glóbulos rojos, no pueden pasar. ¿Por qué? Porque no entran, es un espacio muy pequeño para ellos. Pero hay algunas proteínas que son diminutas que sí pueden pasar. O hay algunas moléculas como, por ejemplo, la glucosa, sí puede pasar. Entonces, las sustancias que sean más pequeñas van a poder pasar. Otra cosa importante es que esta barrera tiene carga negativa. Entonces, las estructuras que estén pasando por ahí, que sean de carga positiva, se van a atraer y pasan más rápido. Pero las estructuras que sean negativas también, por ejemplo, las proteínas, no van a poder pasar porque recuerden que que polos idénticos nos atraen. Entonces, si aquí tenemos una proteína y está viendo que esto es carga negativa, entonces dice, guay, no, eso ya es negativo, yo también ya lo soy, no quiero. En cambio, si tenemos algo positivo por ahí, sí va a querer pasar, porque polos opuestos se atraen. Eso es la filtración. Es que yo en la sangre, por ejemplo, yo en la sangre, imagínense que esto es la sangre. Y esto de aquí, este topper de aquí, más pequeñito, es mi sistema de tubos de la nefrona. En términos prácticos, sería algo más o menos así. Sangre y mi tubo. Entonces, imagínense que yo voy a poner un filtro entre ellos dos, algo más o menos así, con esto. Voy a poner un filtro y dejo pasar ahí algunas cosas. Dejo pasar y me doy cuenta de lo siguiente. Ya hice el filtrado, ya hice todo esto. Y dense cuenta de lo que... ¡Oh! Ok. Y dense cuenta de lo que acaba de suceder. En la sangre se quedaron estos porque están muy grandes. Y dentro del sistema de túbulos pasaron todos estos otros porque están más chicos. Entonces, ya filtré, ya hice el filtrado. Antes todo estaba dentro de la sangre y ahora solamente se quedó esto. ¿Por qué? Porque son muy grandes, no pueden pasar. Y estos que están más pequeñitos sí pudieron pasar porque son más chicos y eso les permite cruzar esa barrera. Eso es el filtrado. Recuerden que el filtro tiene, no sé si se puede ver, tiene bordes muy estrechos, muy pequeñitos. Lo que sea más pequeño que todo lo que están viendo por aquí va a pasar y lo que sea más grande no va a pasar el filtro. Así es como funciona la parte renal. Y para no irme más lejos, solamente quiero que ustedes tengan en cuenta eso. El filtro está conformado por tres capas: endotelio, la parte de la membrana basal glomerular y los podocitos. La otra cosa importante es que tiene carga negativa. Entonces, todo lo que tenga carga positiva va a querer pasar, todo lo que tenga carga negativa no va a querer, no le va a gustar tanto. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Esto. Para que ocurra todo lo que estamos diciendo, para que ocurra filtrado, yo necesito que haya sangre justo aquí. Aquí necesito sangre, en este espacio, en el espacio que corresponde al filtrado.
No quiero sangre aquí, no quiero sangre acá, no quiero sangre acá, quiero sangre aquí. Ahí es donde quiero sangre. Ese es mi sitio. ¿Por qué? Porque ahí es donde está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que ocurra ese filtrado? Necesito que esta arteriola esté bien abierta, que la sangre venga en muy buena cantidad y que esta esté un poquito cerrada, esté un poquito contraída. ¿Por qué quiero eso? Porque si yo dilato muchísimo esta arteria de aquí, la sangre va a venir acá y como está dilatado esto, se va. Se va la sangre y no ocurrió filtrado. ¿Por qué? Porque no le dio tiempo, fue muy rápido. Este estaba llevando la sangre y como este está muy abierto, la sangre se fue y listo, ya no pudimos hacer bien el filtrado. En cambio, si esta arteria de aquí, esta arteriola se contrae un poquito, entonces es más difícil, dejo un poquito más de tiempo la sangre acá y ya se puede filtrar. Necesito que la sangre esté justo en este espacio. Todo lo que logre hacer que haya sangre aquí va a aumentar el filtrado. Y todo lo que evite que haya sangre aquí va a disminuir el filtrado. Si yo quito sangre acá, si yo bloqueo esta arteria, no voy a poder hacer filtrado. Si yo abro esta arteria de aquí, no voy a poder hacer un muy buen filtrado. Lo que necesito es abrir bien esta y que esta me dé un poquito de chance para poder filtrar. Otra cosa, para que haya un buen filtrado, este sitio de aquí no puede tener tanto líquido. Si hay mucho líquido acá, no voy a poder filtrar. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho líquido y le voy a meter más, no puedo. ¿Cuándo ocurre esto? Lo veremos más adelante en lesión renal aguda, pero por ejemplo, si tengo una piedra justo aquí, bueno, justo aquí no, pero si tengo alguna obstrucción que no me deja quitarme agua de este sitio, el agua empieza a rebosar, empieza a rebosar, empieza a rebosar, se llena el agua de esta parte y ya no puedo filtrar. Todo eso lo veremos a más detalle en la parte de lesión renal aguda, pero identifiquen la estructura. Todo lo que permita que haya sangre en este capilar, justo aquí, va a aumentar mi filtrado. Piensen en eso. De todas formas, ahí tienen las leyes de Starling, las cosas de Starling más bien, y por ahí lo pueden checar, pero es una forma sencilla de verlo. Ok, entonces ya filtramos, ya hice mi filtrado. Ya filtré, eso es lo que tengo. ¿Qué es lo que hace los riñones? ¿Qué es lo que hacen por ahí? Ok, ya filtré, ya estuvo, ya lo tengo por acá. Y hay otros dos procesos. Un proceso se llama reabsorción y otro se llama secreción. Muy importante esto. Tengo aquí, de este lado, recuerden, la parte chica es la parte que corresponde a los túbulos, a la parte urinaria, y esto es la sangre. Hice el filtrado, antes todo estaba en esta, ya filtré y ahora tengo esto en la parte urinaria. ¿Por qué no se filtraron estas? Porque son muy grandes. Y voy a reabsorber. Me doy cuenta y digo, oye, pero a mí me gustan los quises. Se filtraron, pero a mí me gustan. ¿Para qué los voy a tirar? Ah, bueno. Entonces, ¿qué te parece si los recupero? Ahí recupero uno. Ah, ah, ah. Es más difícil de lo que parece. Y los recuperé. Como pueden ver, ya están ahí. Y ahora, estos los dejé ahí porque no me gustan. No, ¿para qué los voy a reabsorber? Mejor los tiro. Y ahora en mi sangre ya tengo nuevamente quises. Ya los reabsorbí. Lo que hacen los riñones dicen, oye, obviamente los riñones no pueden pensar. Pero para formas prácticas, dicen, bueno, voy a tirar todo. Y lo dicen, oye, pero los quises sí me gustan, no los tires. Y los recuperan, los devuelven a la sangre. Estaban aquí y dicen, no tires los quises, devuélvelos. Y los devuelven por ahí. Y también hay otro proceso que se llama secreción. Secreción es un proceso donde tengo todos estos chocolates. ¿Qué pasó con esos grandes, con los Hershey's? Eran muy grandes, no se lograron filtrar. Entonces digo, pero es que, ¿por qué no se filtran? O sea, estos la verdad es que sé que son muy grandes, no se pueden filtrar, pero no me gustan tanto, no me laten tanto. Entonces voy a tirar algunos, porque hay algunos por ahí que no me gustan. Por ejemplo, este de este sabor no me gusta, entonces los voy a tirar mejor. Y no los puedo filtrar, pero puede ser que haya un canal por ahí que me permita eliminar estos chocolates. Y los tiro por acá. ¿Se filtraron? No, no se filtraron. Durante la filtración no lograron pasar. Pero aparte, en algún proceso por aquí, yo digo, oye, ¿sabes qué? De la sangre hay un transportador. Bueno, voy a sacar esos. Los voy a llevar hacia aquí adentro. ¿Por qué? Porque no me gustan. No me gustan esos chocolates. Entonces mejor los llevo a la orina para que se vayan.
Y ahora ya reabsorbí. ¿Qué reabsorbí? Los Kisses. ¿Qué secreté? Los Hershey's. ¿Por qué? Porque no me gustan tanto. Entonces, ya dije, bueno, ya estuvo. Ya reabsorbí lo que quería reabsorber, ya secreté lo que quería secretar, ya ocurrió el filtrado, que fue el principio, ya está listo, vamos a sacarlo. Y lo sacamos. Ese proceso en el que finalmente lo sacamos se le llama excreción. No vayan a confundir la secreción con la excreción, no es lo mismo. Secretar es la acción de que las estructuras meten alguna sustancia dentro de estos túbulos. Y excretar es cuando ya ocurrió todo, ya está todo listo, solamente falta literalmente sacarlo. Entonces, para la imagen con la nefrona, esto es más o menos así. Se filtró, lo primero que ocurrió es que se filtraron sustancias. Unas lograron pasar, otras continuaron de este lado, pero ya ocurrió un filtrado. De todo lo que se filtra, la gran mayoría se reabsorbe. ¿Qué quiere decir eso? Que los riñones es como, oye, voy a tirar todo. Y luego, oye, no quiero tirarlo todo, por favor, la chance. Más o menos algo así es. Entonces, se filtra al día 180 litros más o menos. Y de esos 180 que se filtran, si los tiráramos así como están, estaríamos muertos ahora mismo. De 180 litros que se filtran, se reabsorben 120 aproximadamente. Se reabsorbe casi todo. ¿Eso qué quiere decir? Que casi todo lo que tiro son bipolares y rápidamente dicen, no lo tires. Rápidamente se reabsorbe. La gran mayoría de cosas se reabsorben. Y la nefrona tiene muchas partes. Yo no quiero complicarme con ustedes, no quiero que empiecen a tener psicosis. Voy a simplemente simplificar las partes que yo considero importantes para conocer. Filtramos, luego estas sustancias, por ejemplo, de aquí, cafés, algunas como que no las quiero tirar, entonces las reabsorbo, las regreso a la sangre. Por ejemplo, como pueden ver, tengo mis puntitos cafés, no las quiero tirar y se las regreso a la sangre. Le digo, no, ¿sabes qué? Mejor si nos las quedamos, mejor si déjala en la sangre, que esté por ahí. Y hay otras sustancias que dicen, es que estas de color azul no se filtraron, pero no me gustan tanto, mejor tiramos, mejor esas sí tíralas. Y esa acción, como pueden ver, no habían puntos azules aquí dentro, no habían puntos azules en esos túbulos, pero estaban en la sangre. Y esa sangre dice, oye, no, ¿sabes qué? Tírala, mejor tíralo. Esa acción donde desde la sangre tiramos sustancias hacia estos túbulos se llama secreción. Después de hacer este proceso por toda la nefrona, ya lo completamos. Y una vez que ya no vamos a secretar más, ya no vamos a reabsorber nada más, una vez que ya está listo, lo excretamos. Eso es ya en dibujos lo que les estaba queriendo decir. Estos son los procesos para formar la orina. Espero que les haya quedado claro, espero que no haya ningún tipo de duda en este aspecto. ¿Cuáles son las partes importantes a conocer? Esto de aquí, donde está la cápsula y los capilares del glomérulo y demás, esto se llama corpúsculo renal. Esto de aquí, lo único para lo que sirve es el filtrado. Su función de esa parte, filtrar. Luego sigue el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. Estos túbulos, su principal chamba es reabsorber casi todo. Ese es su principal trabajo. De todo lo que se filtró aquí, su principal función de estas es reabsorber casi todo. Esa es la función. Así quiero que ustedes piensen en esos primeros túbulos. Hay tantos canales en esta parte, hay tantos transportadores por ahí, que casi todo lo que se filtra se reabsorbe rápidamente. Casi todo. Hay canales de reabsorción de sodio y glucosa, de solamente glucosa, canales de reabsorción de aminoácidos, de un chorro de cosas. Se reabsorben, si se filtra un poquito de albúmina, se reabsorbe por endocitosis. Casi todo se reabsorbe aquí, casi todo. ¿Okay? Hay un montón de transportadores de sodio glucosa, y un poquito más abajo están los de bicarbonato, un poquito más abajo están ahí los de cloro. Igual, o sea, se reabsorbe casi todo ahí. Esta es la primera parte. Luego sigue la parte del ASADL, que ahí como tal su principal función es la de la dilución de la orina. No hace falta que se claven tanto con eso, creo, porque para Fisiopato no era tan relevante, pero se encarga de diluir la orina. Luego tenemos la rama ascendente, que su principal chamba es que tiene un transportador de iones, que es el transportador de 2 cloro, sodio, potasio. Ese
famoso transportador, es el protagonista en toda la rama gruesa ascendente. Luego, en el túbulo distal, en el túbulo contorneado distal, ya llegando casi al túbulo colector, el principal transportador es el de sodio y cloruro. Eso es como el principal transportador. ¿Por qué les digo eso? Es porque para Pharma sí tienen un poquito de relevancia, entonces que conozcan esos transportadores les va a permitir conocer luego los diuréticos. Y finalmente, entonces, esta parte de aquí reabsorbe estos iones, cloro, sodio y potasio. Esta parte de aquí reabsorbe cloruro de sodio, cloro de sodio. Y esta parte de aquí, que se llama conducto colector o túbulo colector, dependiendo del libro, esa de ahí se encarga principalmente de reabsorber agua. Y esa parte de ahí es donde actúan las enzimas, como la aldosterona o como, por ejemplo, la ADH. Entonces, esta parte de aquí se encarga principalmente de reabsorber agua. De diferentes formas, igual regula un poco el potasio, igual regula un poco ahí la excreción de ácido y de base, pero su principal función es que ahí actúan las hormonas. Para fisiopato no sé si tiene relevancia saber específicamente cada parte. Claro que si yo quisiera hablarles de todo el sistema de la nefrona, me podría echar un video entero de 1 hora y media, pero no creo que sea necesario que me clave tanto con esto. Solo de forma práctica quiero que conozcan esto que les acabo de decir, de esas partes. Vamos a continuar con la parte que puede ser un poquito aburrida, pero que la tienen que conocer, que es la parte de las matemáticas, que son 3 términos importantes que ustedes deberían de conocer. Uno de ellos es fracción de filtración. Solamente es un término para que lo conozcan. Fracción de filtración. De toda la cantidad de plasma que le llega a los riñones que están jugando por aquí, todo el plasma que va pasando y pasando y pasando y pasando, de toda la cantidad de plasma que está girando por aquí, yéndose, y llega más, y llega más, y llega más, ¿cuánta cantidad se filtra? ¿Cuánta cantidad realmente se está filtrando? Eso es la fracción de filtración. Entonces, ¿cómo sacamos eso? De todo el flujo plasmático renal, y eso es todo, ¿cuánto se está filtrando? La tasa de filtrado glomerular. Entonces dividimos el filtrado entre el flujo plasmático renal. De toda la cantidad de sangre que va, ¿cuánto se filtra? Normalmente se filtra solo el 20%. El 20% de toda la sangre que pasa por aquí se filtra. Y quiere decir que el 80% se va. Simplemente sigue, continúa su camino. Depuración renal. ¿Qué es eso de depuración renal? Puede ser que lo lean como depuración, puede ser que lo lean como clearance, o sea, de aclaramiento. Hay muchos términos para depuración, pero es un término que causa un poquito de problema entender, porque muchas veces no definimos, solamente como que intentamos acordar o así como medio leerlo y ya, pero la depuración renal es un volumen de sangre que se queda sin una sustancia en un tiempo determinado. Sé que esto puede parecer un trabalenguas así terrible, pero a ver, vamos por pasos. Una cantidad de sangre. Eso es la depuración renal. Es un volumen de sangre. Por ejemplo, 20 mililitros, 1 litro, 4 litros, un volumen. En un tiempo que nosotros asignamos. Normalmente es 1 minuto. O sea, así aparece en los libros, ¿no? Mililitro entre minuto. ¿Qué quiere decir eso? Una cantidad de sangre en un tiempo. Por ejemplo, 20 mililitros en 1 minuto. ¿Pero qué significa eso de 20 mililitros en 1 minuto? ¿Qué significará? Que la sustancia de la que estamos hablando, por ejemplo, depuración de inulina, por ejemplo, por decir algo, ¿cuál es la depuración de la inulina? ¿Cuál es la depuración renal de la inulina? Es el volumen de sangre que se queda sin inulina en 1 minuto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a dejarle 1 minuto a los riñones que esté pasando por ahí plasma, a ver cuánta inulina se va a filtrar, cuánta inulina va a pasar. Esperamos y decimos, oye, 20, o sea, se filtró, ocurrió todo esto, y luego revisamos esta arteriola, por ejemplo. Hicimos, oye, 20 mililitros de esa sangre que continuó, 20 mililitros, ya se quedaron sin inulina. 20 mililitros ya no tiene inulina porque una parte de ella ya se filtró en 1 minuto. Le di 1 minuto y se filtraron 20 mililitros.
Eso es la depuración de una sustancia. La cantidad de sangre que se queda sin esa sustancia, porque ya se fue. Por ejemplo, si hay una sustancia que no se filtra, que no se puede excretar, que no se secreta ni nada, entonces nosotros le damos un minuto así de que, oye, bueno, vamos a ver cuánto se filtra. ¿Cuánto creen que sea la depuración de esa sustancia? Cero. ¿Por qué cero? Porque no hay o sea, 0 mililitros se quedaron sin la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que no se filtró, no logró pasar. Eso es de ahí. En cambio, si yo les digo una sustancia, por ejemplo, que se filtra mucho o que se excreta mucho, más bien, déjala por ahí a ver qué pasa. Déjala un minuto. Oye, tiene una depuración de 200 mililitros. Oye, en un minuto se filtraron 200 mililitros. O sea, en un minuto, 200 mililitros de plasma se quedaron sin esa sustancia. Una que puede ser aún más. Déjalo un minuto. En un minuto, 5 litros de sangre se quedaron sin esa sustancia. Por ejemplo, eso ocurre con con las sustancias que se filtran muy rápido por los riñones y que a un solo paso de ahí, o sea, una vez que pasan por los riñones rápidamente se filtran y se van. Eso quiere decir que los 5 litros de sangre que tenemos, con un solo minuto que le dimos en el cuerpo, ya se fueron por la orina. Estoy exagerando, obviamente, pero eso es lo que quiero decir. Recuerden que depuración renal, aunque dice la palabra renal, estamos hablando de sangre. Cantidad de sangre que se queda sin algo. Cantidad de sangre que se queda sin una sustancia en un minuto. Por último, ¿cómo valoramos si los riñones funcionan bien, ya en la vida real, ya con un paciente? ¿Cómo podemos hacer eso? Hay dos formas de hacer eso a grandes rasgos, una más específica y una más general y más rápida. La general y la rápida es checando en sangre, ¿ok? ¿Por qué checamos en sangre? ¿Por qué estamos checando en sangre? Porque imagínense que aquí yo puedo checar en sangre ciertas sustancias que me pueden decir, oye, tus riñones funcionan bien o no. O también lo puedo hacer por la orina. ¿Por qué hay una relación entre estas dos? Porque la orina es sangre, sangre que se filtró. ¿Qué hay en la orina? ¿Qué hay ahí? Ustedes díganme, ¿qué saben que hay en la orina? Piensen. Ok, ya pensaron, excelente. Entonces, en la orina hay tres cosas que quiero que ustedes siempre recuerden. Hay medicamentos, cuando uno toma medicamentos, pues se van por la orina. Hay desechos en general, pero principalmente quiero que piensen en los azoados, en la creatinina y en la urea. Esos son desechos del cuerpo. Eso también hay en la orina. Agua, obviamente, pero no lo mencioné. Y ácido. Piensen en eso cuando estemos hablando de orina. En la orina se están yendo medicamentos, desechos como urea y creatinina y también se nos está yendo por ahí los ácidos. Esas tres de ahí son súper importantes que las conozcan. Cuando hablemos de insuficiencia renal, no vamos a poder eliminar medicamentos, no vamos a poder eliminar la urea y la creatinina, no vamos a poder eliminar ácido. La persona va a estar con hiperazoados, va a estar con acidemia porque se va a llenar de ácidos y si tiene medicamentos puede darle una intoxicación por los medicamentos. Entonces, estos tres, recuerden que esas tres cosas están en la orina. Y hablando de todas ellas, los desechos que puse por aquí, es decir, la urea y la creatinina, podemos checarla en sangre, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo checo la sangre del paciente. Le saco sangre, la checamos y nos damos cuenta que tiene mucha urea y mucha creatinina. ¿Qué significa eso? La urea y la creatinina, ¿dónde deberían estar? En la orina. Si tiene demasiado en sangre, ¿qué quiere decir? Que hay un problema. Por algún motivo no está ocurriendo el filtrado. Hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque esa creatinina, esa urea, no debería estar en sangre, no debería estar en exceso. Debería estar en la orina. Pero por algún problema, por alguna situación, la urea y la creatinina se están quedando en sangre. Se están quedando justo dentro de la sangre del individuo. Y eso es un problema. Entonces, eso lo podemos checar con el boom creatinina. Luego hablaremos de él cuando veamos la lesión renal, pero a grandes rasgos es una forma de medirlo en sangre.
Y otra, esta sí se hace en orina, se dice a la persona que orine por 24 horas y veamos cuánta creatinina hay en esa orina. Si hay mucha o normal, está bien. Y si hay muy poca creatinina, quiere decir que no la está filtrando, de forma adecuada. Y eso también es un problema. Este de aquí es más específico, se hace en 24 horas, se hace en orina. Y este es uno más general, más rápido y solamente se hace con sangre. Y ya lo último, para ya acabar y que no nos lleve más de una hora esto es muy importante. Y ya es con lo que voy a terminar. El número de nefronas que hay en los riñones es importantísimo. Un riñón normal tiene todas sus nefronas, todas funcionan bien, todo está excelente. Vean lo que tengo por aquí. Imagínense que todo esto, estos conductos, son arteriolas. Una arteriola, otra, todas ellas son arteriolas. Estos de aquí son nefronas, nefrona 1, nefrona 2, 3, 4, 5 y 6. Son nefronas. Aquí tienen su glomérulo, aquí tienen su túbulo contorneado proximal y aquí tienen su arteriola. ¿Ok? En esta arteriola, en toda esta arteria más bien que les está llevando sangre, tengo 12 litros. Exageré, obviamente no pueden haber 12 litros, pero tengo 12 litros por ahí. Tengo a todas estas nefronas por acá trabajando y todas ellas reciben 2 litros, 2 litros, 2 litros, 2 litros, 2 litros. En una persona que empieza a quedarse sin nefronas, vean lo que va a pasar. Imagínense que yo quito esta de acá y quito esta de acá y quito esta de ahí. Me quedé solamente con 3. Y adivinen, ¿ustedes creen que esta cantidad cambió? ¿Ustedes creen que los 12 litros cambiaron? No cambiaron, siguen siendo 12 litros y a ellos, ¿qué les importa? La chamba va a ser la misma siempre. La sangre del cuerpo no disminuye, sigo teniendo ahí 12 litros. Pero ya no puedo repartir 2 litros a esta, 2 litros a esta, 2 litros a esta. Ya no puedo. Ahora a cada una le va a tocar 4 litros. Y no solo eso, no solamente les va a tocar 4 litros, sino que antes la sangre les llegaba muy tranquilita. Ahora la sangre va a ir con demasiada fuerza hacia ellas. ¿Por qué? Porque es un montón, no tiene por dónde ir y va a empezar a ir con mucha fuerza. Eso es un problema. Y cuando veamos enfermedad renal crónica, vamos a entender por qué es tan problemático. Porque si empezamos a matar nefronas, si empezamos a quitar nefronas por algún motivo, la sangre no se ha ido a ningún lado, siguen siendo 12 litros. Pero ahora estas tienen que chambear con menos personas porque se murieron, pero ahora ellas tienen más carga de trabajo y es más difícil. Les llega más trabajo, con más fuerza, es más complicado. Entonces, estas nefronas ya no están felices como estaban antes, ya no están en armonía, están estresadas. Imagínense que ustedes tienen un equipo de 6 personas, tenían un trabajo y de la nada 3 personas dicen, ¿sabes qué? Pues ya no, ya, como que ya no quiero trabajar, ya mejor me voy a dar de baja temporal, ustedes hagan su tarea, se van a estresar muchísimo. ¿Y qué va a ocurrir? Van a ocurrir dos cosas muy importantes. Cuando nosotros tenemos una tarea en grupo y el grupo por algún motivo se va y nos dejan con más chamba, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son las dos cosas en nuestra vida que nos pueden ocurrir? Cuando nos marcan una tarea en grupo y nos quedamos solos o se desintegra el grupo y solo somos 2 personas con toda la tarea. Dos cosas. Nos estresamos, nos sentimos mal, nos causa un problema, un daño psicológico ahí, nos ponemos a llorar y hacemos el trabajo mal. Eso son 2 consecuencias importantes. Hay daño si nosotros, por algún motivo, matamos nefronas, las que quedan se van a dañar, van a recibir mucha sangre, se van a estresar, van a tener problemas. Y la otra consecuencia es que van a hacer la chamba mal. No la van a hacer de forma correcta, porque es demasiada. Entonces se dañan mentalmente y además no hacen bien la chamba. Eso es importante. Por eso tienen que conocer que el número de nefronas que hay sí importa. Y por algún motivo, si empiezan a morirse algunas, también va a ser un problema. Pero bueno, es lo que teníamos que platicar el día de hoy. Me fui un poquito de largo, me gusta mucho renal.
Espero que alguien sí haya visto esto, si lo ve, espero que le haya gustado, que haya entendido grandes rasgos. Sé que a veces mis términos son un poco básicos y no meto palabras excesivamente profundas o específicas, pero es con la finalidad de que todos entiendan. Yo espero que todos los que lo vean puedan entenderlo. Y nada, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, coman bien, desayunen o cenen o no sé. Y sin más no se estresen, espero que les guste. Y ya, adiós. Me despido con mi riñón de este lado, mi colador. Y ya, cuídense. Bye.